Ya, correcto. Bernaldo Israel dice, ¿cuánto es el valor que debe dar el manómetro colocado antes del catalizador? Creo que estamos en presiones de escape todavía, eso ya lo mencionamos, hasta 5 PSI como máximo en aceleraciones bruscas, y si es que está taponado, ya va a pasar a sobrepasar ese valor, ¿no? Martín, el manómetro para medir presión en escape es distinto, eso ya lo comentamos. Kevin Jiménez, ya también lo contestamos. Luis Martínez, buenas tardes, ¿cuál es el valor aproximado? También lo contestamos. Brian Macías, de la SEC, dice, ¿qué sucede si la presión de lubricación en ralentí comienza a oscilar? Ya, presión de lubricación. Tiene que ser, la presión tiene que ser constante. Cuando comienza a oscilar, sabemos que tiene un problema. Es posible, la falla más común para una oscilación de la presión de lubricación, vamos a tener taponamiento en el colador, en el cárter. Eso va a ser lo más común. Ya. Jaime. Juan Carlos, ¿el tipo de aceite del motor podría hacer variar la presión de aceite? Sí, sí puede. Tenemos que mantenernos con la viscosidad, con la densidad de aceite que diga el fabricante, mientras sea posible. Si el fabricante dice un 520, si el fabricante dice 530, tenemos que mantener la viscosidad del aceite, porque ahora los motores modernos trabajan con la misma presión, trabajan las válvulas variadoras de los árboles de levas, y por ahí, si cambiamos la viscosidad de aceite, podemos alterar. Ya. Mauricio Suárez dice, midiendo el vacío podemos probar, esto ya lo contestamos. Patricio, si tengo problemas en el árbol de levas, ¿bajaría la presión de aceite? Dependiendo, si el problema del árbol de levas es los alojamientos, donde haya demasiado juego en el alojamiento, en las bancadas del árbol, claro que sí, va a bajar la presión de aceite. Ya. Josué dice, ¿hay algún problema si la presión de aceite es mayor a la esperada? Claro que sí. Podemos tener problemas de presión de aceite excesiva, que sí pasa cuando las válvulas se atascan, cuando la válvula de control de presión máxima se atasca, podemos llegar a tener problemas de compresión. ¿Por qué? La válvula de la presión excesiva va a empujar los propulsores más allá del juego y va a no dejar cerrar las válvulas de emisión o de escape, y por lo tanto tenemos un problema de compresión por una presión excesiva de aceite, pero excesiva, ¿no? Más allá de 90 PSI. Ya. Gonzalo dice, cuando existe sobrepresión, la presión rompe el filtro de aceite. ¿Por qué se produce esa falla? Normalmente cuando se atasca la válvula de alivio, va a pasar que el filtro de aceite está hecho para soportar más o menos 100 PSI. Si la válvula de alivio se atasca, se remuerde, entonces vamos a ver que la presión se dispara, se va más allá de 100, 120 PSI, hasta donde el filtro soporte, y se va a abrir ese filtro. Es culpa de una válvula reguladora o sea, la válvula que controla la presión máxima. Ya. A ver, aquí no sé si tú tienes experiencia en esto. Dice Nilo, en vehículos Chevrolet Cruze he visto que hay como 3 válvulas de retención. ¿Cuál sería su función? Válvulas de retención, no creo, más bien creo que está hablando de las OCB.
las válvulas de control de los avances de los árboles de levas. Eso van a ser unas válvulas solenoide que dan o no dan paso a la presión de aceite para adelantar o atrasar los árboles de levas. Eso es el sistema BBTI. Ya. A ver, ¿qué más? Yo creo que por ahí estamos. Por aquí Bernaldo dice, ¿qué valores? No, acá... Si no, avancemos un poquito creo más. que... Sí, avancemos por favor un poquito más. Listo, entonces aquí tengo yo, para terminar con esto del sistema de enfriamiento, que debemos respetar la tapa que viene originalmente marcada en cada uno de los vehículos. En este caso tengo aquí un par de fotografías que corresponde a un sistema de un Ford Explorer moderno que dice que tiene una presión máxima del sistema es de 21 PSI. En otro de por acá de un Nissan dice 20 PSI. Entonces, siempre tenemos que fijarnos de las recomendaciones del fabricante, ¿no? No podemos ir aquí a adaptar cosas que no están dentro de los parámetros de la marca y del modelo, ¿no? Eso hay que tener mucho en cuenta. A ver, vamos, hablemos un poquito de la compresión. Dice, la presión de compresión es el resultado de la carrera del pistón entre el punto muerto inferior y el punto muerto superior con las válvulas cerradas, llegando a comprimir la mezcla aire-combustible en motores de gasolina o el aire en motores diésel. Toda la capacidad volumétrica del cilindro hacia la capacidad de la cámara de combustión. Eso es la compresión. Entonces, esta compresión en un motor en buenas condiciones a una temperatura de trabajo. La temperatura de trabajo va a ser lo que diga el fabricante, ¿no? 90 grados, 95, 100 grados, lo que dependiendo del motor. Y una buena velocidad de arranque con entrada de aire directa. Alcanza el motor a gasolina alrededor de 130 a 140 PSI. Y en el motor diésel entre 260 y 280 PSI. Esta presión se puede medir también en ralentí. En motores de gasolina encontramos 75 PSI. Y en motores a diésel, yo en la práctica, en el taller, he encontrado hasta 400 PSI. Entonces, se puede medir el motor, la compresión del motor prendido. Lo único que vamos a dañar acá, no se va a dañar el manómetro si estamos con un manómetro dentro de la escala, pero sí vamos a dañar la válvula de retención que está en la punta del acople del compresómetro. Ustedes han visto que ahí está una válvulita parecida a la válvula de inflado de llantas. Esa válvula es especial del manómetro de medir presión, pero cuando se mide con el motor prendido llega a quemarse y es necesario cambiar muy frecuentemente. Eso es lo único que pasa, pero sí se puede medir acá. Si yo estoy con dudas, yo mido la compresión de un motor, mido la compresión del motor en apagado, o sea, solo arrancando. Es posible que me dé una buena compresión. Si me da una buena compresión y sigo dudando, yo puedo hacer la medida en motor prendido. Ahí sí, si yo tengo ya un 10% de diferencia en el motor prendido, la compresión, ya voy a pensar que tengo un problema de válvulas principalmente. Porque las válvulas pueden afectarse por los propulsores por ahí, que no van a tener problema con el motor solo arrancando, sino cuando el motor esté prendido. Entonces, esos detalles también se pueden hacer en la práctica. ¿Qué más vamos a ver por aquí? Este es un kitcito que viene, que se compra en la tienda, que dice compresómetro para motor a gasolina, que viene con sus acoples, con las diferentes roscas, dependiendo la bujía que va a venir provista en ese motor. Y también podemos encontrar los kits para medir compresión del motor diésel, que es un manómetro de mayor escala, ¿no? Donde podemos medir hasta la presión que había dicho, con un motor prendido con más o menos 400 PSI. Lo que debemos tener mucho cuidado es aquí, en este adaptador,
yo he tenido problemas en la práctica, que hay una válvula de retención que me va almacenando cada vez que se hace el envío de la compresión cuando el pistón sube, y la válvula tiene que retener la presión ahí hasta cuando suban a 3, 4, 5 veces el pistón. Pero si esa válvula de retención está muy arriba, no está en la punta donde llega casi a la cámara, voy a tener un error de medición. Entonces yo necesito, siempre que vean un equipo de medición para compresión, que la válvula lleve en la punta del adaptador, no en la parte de arriba donde va el acople rápido, sino ahí en la punta, para que sea la medida precisa, porque si no nos va a afectar un 20% de la medición de compresión. Eso como un dato de la experiencia. Presión de turbocargador. Esto andaban preguntando por ahí hace un rato. Este componente está instalado generalmente en motores diésel y actualmente también en motores a gasolina en nuestro mercado. El trabajo principal de este componente es de comprimir el aire de admisión del motor aprovechando el flujo de gases de escape. Este mueve la turbina que está montada en el lado de escape, la que está montada en un mismo eje donde mueve la turbina de admisión. Por lo tanto, vamos a comprimir aire de entrada al motor. Mientras más gases de escape salen del múltiple del motor, más aire estaremos comprimiendo por el lado de admisión. Entonces, ese aparatito es muy interesante. También puede hacerse las medidas del caso. Entonces, aquí tengo yo las formas de dar la medida a este detalle. Vamos ahí. Aquí está una foto de un turbo que llega a ponerse casi anaranjado por la temperatura a la que trabaja, ¿no es cierto? Entonces, él necesita también de lubricación, necesita de enfriamiento de agua, necesita todas las atenciones del caso para no llegar a fundirse. Entonces, ese turbo se puede hacer las mediciones del caso. Ahorita vamos a ver aquí, en este turbo yo he puesto unos 2 puntos donde yo puedo medir la presión del turbo. En los turbos anteriores, en los turbos que tienen la válvula Watergate, como es en este caso, la válvula de control de presión es la Watergate, yo puedo poner como en el caso de la parte alta, donde dice punto de ubicación del manómetro. En la manguera que viene del tubo donde carga ya la presión de admisión hacia el motor, ahí es donde va a estar la presión de turbo. Esa presión viene a este pulmón de acá, a este diafragma, que va a ser el encargado de descargar el turbo cuando la presión exceda. La presión del turbo va a ser entre 15 y 18 psi máximo. Entonces, cuando yo pongo aquí, ahí en ese punto yo tengo que poner una T y poner un manómetro sencillito de más o menos de 30 psi y voy a ver si es que me alcanza en una aceleración normal hasta unos 3.000, 3.500 revoluciones del turbo ya tiene que cargar y yo voy a ver si tengo mis 15 a 18 psi. En esa manguera yo puedo hacer ahí un puenteo, una T y poder medir. En otros casos que no tengo esa manguera, en el caso de un turbo de geometría variable, yo puedo poner aquí abajo, en esa manguera, en el punto de abajo, que yo, punto amarillo, yo retiro un poco la manguera, hago una pequeña perforación de unos 2-3 milímetros e inserto una mini cañería y adapto un manómetro. Igual, le pongo ahí una manguera y me llevo el manómetro a la cabina y yo puedo hacer una prueba de ruta. Luego de eso, retiro mi cañería, vuelvo la manguera al puesto y le tapo el orificio con la misma abrazadera. Y se ha hecho una prueba de presión de turbo. Estos turbos tienen comandos, no sé si tengo la literatura por aquí. Tenemos por aquí, no, esto ya nos pasamos, veamos más atrás debe estar esto. Más atrás, más atrás, más atrás, más atrás. A ver. La presión normal del circuito de aire de emisión con el motor acelerado más de 3.000 revoluciones por minuto será de 15 a 18 psi. La forma de controlar esta presión lo hace, en un caso, en el primero, mediante un diafragma movido por la misma presión de emisión.
lo que expliqué hace un rato. En el segundo caso, por un diafragma movido por vacío controlado por la unidad electrónica de control. Y en el tercer caso, en motores modernos, por un motor paso a paso controlado electrónicamente por la computadora. En el segundo caso, ya dijo Fernando, en los motores diésel no tenemos vacío en el múltiple de admisión, porque acá no tenemos control de aceleración como una mariposa. Acá tenemos, a ver, la aceleración se va a dar en esos motores por la cantidad de diésel inyectado. La entrada de aire va a ser total, porque acá, si ustedes le ponen a revisar, tenemos un turbo que más bien él tiene que presionar aire. Entonces no tenemos vacío, acá tenemos presión de turbo. Entonces acá no tenemos vacío en admisión, pero tenemos en algún lado, en la distribución, movido por un piñón, en algún lado tenemos una bomba de vacío, en algunos casos tenemos en el mismo alternador una bombita de vacío. Esa genera el vacío que requiero y en diésel ese vacío es de 20 pulgadas de mercurio. Ese vacío tenemos para accionar válvulas de turbo, válvulas de GR, válvulas de cualquier cosa, para los diferentes componentes. Entonces el vacío está por ahí. En motores de gasolina tenemos el vacío de la admisión y tenemos por ahí un acumulador de vacío. En estos diésel tenemos un generador de vacío, una bomba de vacío y también un acumulador en algún lado de esos. También en esos casos de diésel también podemos hacer el diagnóstico en las válvulas de control de presión de turbo con un vacúmetro y vemos que llegue alrededor de 20 pulgadas de mercurio a los componentes de los solenoides que van a comandar, en este caso, la presión del turbo. No sé si ahí tenemos otras preguntas, creo que ya se nos acabó el tiempo, veamos. Fernando. A ver, sí, ahí realmente no dejan de preguntar los compañeros. ¿Ya acabamos con el tema o acabamos ya con las preguntas definitivamente? A ver, déjame ver qué nos falta, aquí va a quedar sobrando. La dirección, tratemos un poquito de esta dirección que solo son 4 detalles nada más. La presión de aceite hidráulico. Ya, entonces terminamos y vamos ya con las preguntas. La dirección dice, el sistema de las fallas, instalando un racor en la salida de la bomba hacia la cremallera o cajetín. Esta presión con la dirección en reposo, el motor en ralentí, es muy baja, que no sobrepasa los 50 psi. He puesto, a ver, dice que no es, por lo que no hay restricción en el sistema y todo el aceite se va al retorno, ¿no es cierto? Entonces no hay incremento de presión en ralentí y con la dirección sin activación. Al mover el volante hacia un lado o al otro, la válvula de carrete que tiene, es una válvula distribuidora que tiene al final del timón del volante, está la válvula que va a enviar el aceite a un lado o a otro de la cremallera, donde ya vamos a hacer trabajo, vamos a empujar la dirección. Comienza desde unas 700, 800 psi a mover la dirección ya suavemente hasta llegar a las 2500 psi que la válvula de control de presión que está en la bomba cede y descarga. Entonces la presión máxima de la dirección es 1250 psi. Eso está controlado por una válvula en la misma bomba. Entonces aquí un detalle más. La ubicación del racor, eso tenemos que fabricarlo, eso no está disponible en el mercado. Tenemos que poner en ese perno de ahí, compramos un perno parecido, le soldamos allá arriba, hacemos con el tornero un acople, vamos donde hacen mangueras de presión, le hacemos un manómetro que tenga unos 3000 psi, le ponemos una manguera de alta presión, conectamos y le probamos. Y sencillo, y medimos la presión de alta, vemos qué pasa al mover el volante derecha, izquierda y sacamos nuestras propias conclusiones en el sistema de dirección hidráulica asistida. ¿Qué más le vemos en esta parte? A ver, aquí rapidito. Tenemos el volante, ¿no es cierto? Una gráfica al final del timón del volante, donde está abajo de la flechita roja. Ahí está la válvula de control de presión. Entonces, esa válvula va a mandar el aceite hacia un lado o al otro
de la cremallera utilizando esa alta presión de la bomba. Cuando yo pongo el medidor de presión, ejerzo la presión en el volante de un lado a otro, la presión tiene que subir y tiene que mover la dirección suavemente. Pero si yo muevo la dirección, está dura y la presión no sube, pero yo tengo aceite que llega al retorno, seguramente los componentes de la válvula o el componente que retiene en el pistón de la cremallera está dañado. Por eso que no restringe el aceite y se va todo al retorno y yo tengo problema en la cremallera. Pero si yo tengo otro escenario, muevo el volante, se me pierde el retorno y la presión no sube, seguramente es la bomba la que no avanza a generar la presión necesaria. Entonces, es un resumen rapidito del diagnóstico de dirección hidráulica. ¿Qué más tenemos? Tenemos que ya vamos acabando esta parte. Demos paso entonces a las preguntas, a ver si podemos solventar algunas. Listo. Bueno, entonces vamos con las preguntas finales. Javier dice, ¿qué pasaría si yo le coloco una tapa de 12 libras a un motor 6 cilindros mientras este motor usaba una tapa de 10 libras? A ver, ¿de cuántas dice que va a poner? De 12. Ahora, lo que va a pasar es que cuando el sistema se presurice y la presión sea mayor, lo que va a pasar es que cualquier otro punto va a ceder, se va a dañar el radiador, se va a reventar, una manguera se va a reventar, el radiador de la calefacción se va a ir, cualquier cosa se va a ir porque la presión es excesiva. En ese caso, si ponemos una tapa de menor presión, lo que va a pasar es que se va a ir el refrigerante antes de llegar a la temperatura normal de funcionamiento. Esos dos casos van a pasar. Ya, Edison Hinojosa dice, si es que hay alguna relación entre el cilindraje y el valor de presión de la tapa del radiador. Es de acuerdo a la temperatura con la que el motor va a trabajar. Ya, Andrés Chamba dice, ¿por qué cuando un motor recalienta aumenta la presión en la tapa del refrigerante? Es por la misma temperatura. Mientras más temperatura, la presión sube. Y la tapa es la encargada de dejar escapar esa presión si es que es más de la cuenta. La tapa está hecha para soportar la temperatura y presión necesarias de ese modelo. Ya, Martín dice, ¿qué pasa si aumento la presión de la tapa? Ya contestamos. Ángel Tayupanta dice, si tengo un Toyota con 300,000 kilómetros, ¿puedo seguir utilizando aceite 1040? ¿Hasta qué kilometraje es recomendable utilizar este aceite? Ese aceite puede utilizarse de largo mientras no haya un problema de desgaste excesivo de motor. Si yo tengo ya un problema de consumo de aceite o tengo ese tipo de problemas o problema de sonido en válvulas, yo puedo mantener el mismo aceite multigrado. Y si es necesario por desgaste o por consumo o por sonidos, yo puedo incrementarle la viscosidad un poco más. Mientras el motor no tenga problemas, seguimos poniendo el aceite recomendado de fabricar. Ya. William Melgar dice, ¿la presión del refrigerante podría variar con el termostato? No, el termostato hace su función, es la de abrir y cerrar el paso al refrigerante para que pase a enfriarse, no interfiere. ¿Cuándo va a interferir? Es cuando esté trabado y por eso la temperatura va a subir excesivamente, pero no es que él está interviniendo en la presión, sino más bien por el lado de temperatura. Ya, Vladimir García hace un comentario, dice, en diésel de necesitar vacío para algún elemento se utilizan bombas de vacío, sean mecánicas al alternador o a un árbol de levas y bombas eléctricas de vacío. ¿En qué caso? Para autos con motores diésel, por ejemplo. Bueno, me parece que eso sí lo contestaste, ¿no? El vacío que necesitamos en vehículos diésel es para activar, por ejemplo, las electroválvulas que controlan al sistema EGR, el servofreno, por ejemplo.
Entonces, algunos casos la mariposa, la válvula Westgate, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Para eso se necesitaría, no sé si Vladimir García se refería a eso. Vamos con las preguntas finales. Dice Francisco Guevara, en los modelos New Toyota Hilux Gun 125 a diésel, dice, ¿se mide la compresión del motor con el escáner? Me imagino si se puede medir con el escáner, ¿no? Claro, hay modelos que sí pueden hacerse una prueba de compresión con escáner, dependiendo igual lo que el vehículo nos deje hacer, ¿no? Si el escáner es compatible con esa computadora, puede haber la forma de medirla, pero es una referencial, ¿no? No es tan, en mi caso no me convence tanto una medida de compresión con escáner. Uh-huh. Sí, como dice Jaime, yo puedo acotar un poco más ahí, ¿no? Los escáner, ¿cómo hacen la medición o la prueba de compresión? No es que en el escáner, ojo, van a tener ustedes valores de, a lo mejor en diésel, si estamos hablando de diésel, les va a decir el cilindro 1, 280 PSI, el cilindro 2, 260 o cosas por el estilo. No les va a dar valores en presión normalmente, o de los que yo conozco al menos, ¿no? Lo que sí les va a dar es más bien una prueba comparativa. Les va a decir la compresión del cilindro 1 está igual a la del 2, a la del 3 y a la del 4. O qué sé yo, la del 2 está un poquito más alta que las demás, o la del 4 está más baja que las demás. Es una prueba comparativa. ¿Y cómo lo hace? Esto es muy interesante, ¿no? Es un procedimiento que se aplica, por ejemplo, en los motores de gasolina, incluso para determinar en dónde exactamente, en qué cilindro exactamente está el problema. Los famosos códigos de misfire, los P0301, P0302, ¿no? El escáner les puede decir, hay una falla de funcionamiento en el cilindro 3 o en el cilindro 5 o en el cilindro 8 específicamente. Eso lo hacen en base a la medición de la variación de revoluciones del cigüeñal a través del sensor CKP. Y es así mismo como los sensores diésel hacen la comparación de compresión entre los diferentes cilindros y les muestran, como les decía, normalmente unas barras donde se puede ver si todos los cilindros están con la misma compresión, pero no nos da un valor en PSI, ¿no? Edwin dice, cuando habla de pulgadas de mercurio, ¿en dónde se puede medir esas presiones? Bueno, pulgadas de mercurio es otra unidad para medir presiones, o sea, hay un equivalente entre pulgadas de mercurio y PSI o pascales o bares, entonces simplemente habría que buscar la equivalencia, ¿no? Pulgadas de mercurio normalmente se usa para medir vacíos, ¿sí? Para medir presiones positivas, las demás, ¿no? Atmósferas, bares, PSI, etcétera. Jaime García, ¿la presión de compresión depende de la relación de compresión? Claro, La contesto yo, ¿no? Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Por ejemplo, ustedes supongan tienen un empaque soplado, un empaque de cabezote soplado, y se dan cuenta que cuando desmontan el cabezote hay la necesidad de hacer una pequeña rectificación o aplanarlo porque se deformó ligeramente. Entonces ahí ustedes reducen la relación de compresión y normalmente cuando le miden la compresión después de ese trabajo van a toparse con que tienen más compresión que antes, ¿no? Sería el ejemplo más fácil para que se den cuenta de que obviamente lo uno influye en lo otro. Leandro, ¿cómo se mide la compresión con el motor prendido? con el motor prendido. El motor en ralentí, el motor ralentí. Retiramos, si es que es gasolina, le ponemos, sacamos la bujía, le ponemos ese cable aterrizado o la bobina en su lugar y le prendemos sin problema y no aceleramos, le mantenemos en ralentí y le dejamos prendido nada más que será unos 10 segundos, un poquito más, hasta que la aguja suba todo lo que quiere subir. Eso hacemos en todos los cilindros y luego vemos la relación entre uno y otro a ver si es que uno de ellos está por debajo de los demás. Diésel igual, en ralentí prendido, la misma cosa, podemos retirar nosotros una bujía de precalentamiento, ahí la instalamos el manómetro y el inyector de ese cilindro vamos a dejarle desconectado. Entonces, de esa forma se mide la compresión con un motor prendido. Ya. Y el último,
Nelson, dicen, ¿los valores de compresión varían o no con la altura? Creo que no lo mencionaste, sí, efectivamente, así como el vacío varía con la altura, los valores de compresión también varían, ¿no? Los valores que tenía Jaime en la diapositiva decían para motores de gasolina entre 130 a 140 PSI. Claro que, bueno, pueden haber algunos motores dependiendo de la tecnología, de los años y todo lo demás que podría variar un poco, ¿no? Pero eso es para la sierra. Para la costa, en la costa normalmente vamos a tener más compresión. Sí, allá yo diría que los valores más comunes andan alrededor de los 180 PSI. Entonces sí, por supuesto, depende de la altura. Bueno, Jaime, no sé si nos dices las palabras finales y luego nos vamos despidiendo ya prácticamente. Listo, ya, sí. Ha sido un gusto compartir con ustedes estos, no sé si consejos o recomendaciones que se ha ido sacando a través de la práctica al tiempo que estamos trabajando como técnicos automotrices, y espero que les sirva en algo cuando estén ya de retorno en sus talleres trabajando, y eso es lo que estamos haciendo ahora, aprovechando este tiempo libre, el tiempo de aislamiento que estamos teniendo. Estamos viendo que este tipo de charlas nos daba buen resultado, ya que nosotros sí estábamos antes de esto dedicados a impartir conocimientos en charlas gratuitas presenciales. Pero con esto vemos mejor que ha funcionado, por lo que podemos acoger a mucha más gente interesada en estas charlas. De mi parte, muchas gracias por la asistencia, por el tiempo dedicado, y pongan en práctica estos conocimientos. Cuando puedan, igual me llaman y me consultan a ver cómo les está yendo. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Que les vaya bien. Gracias, Fernando, por la acogida, y estamos para servirles en una próxima ocasión. Ya, me despido yo. Igualmente, pues de mi parte, muchas gracias, estimado Jaime. Muy valioso tu aporte, tu experiencia sobre todo, ¿no? Como les comentaba, pues Jaime empezó desde jovencito, desde pollito, como decimos acá en el Ecuador, en el campo automotriz. Entonces, realmente la experiencia vale mucho, ¿no? Muchas gracias por eso. Mil disculpas nuevamente, se nos quedan seguros, se nos quedan muchas dudas por contestar, pero entenderán pues que esto es un pequeño aporte y obviamente el tiempo va a ser un poquito limitado. Un saludo realmente para todos aquellos que se han conectado desde las distintas ciudades de nuestro Ecuador, de los distintos países, Perú, Bolivia, incluso por ahí veíamos que alguien nos saludaba desde España. Gracias por esa acogida, por esa simpatía que han demostrado. Y bueno, no nos queda más que despedirnos haciéndoles la invitación para que se integren a las conferencias que aún quedan por dictarse. El día de mañana nos va a acompañar un amigo de la TAE de la ciudad de Loja, el técnico Humberto Loján, que tiene muchísima experiencia en lo que es transmisiones automáticas. Va a tocar el tema de convertidores de par. Y el día viernes va a estar uno de los socios también, el ingeniero Brian Llanes, a cargo de un tema de aire acondicionado automotriz. Entonces también son temas muy interesantes, a la misma hora de siempre, desde las 16 horas hasta más o menos las 5:30, ¿no? Sin más, pues un agradecimiento nuevamente de la TAE, de la Asociación de Técnicos Automotrices Especializados, y de mi parte, pues Fernando Robles representando a Zetamer. Sí, nos estamos mirando entonces con todos el día de mañana.